Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la Iglesia Ministerial Casa de David nuevamente. En estos tiempos, mientras yo hablo mucho con los jóvenes, a los que tengo la oportunidad de hablar, visitar, o bien que vienen a visitar acá a casa o a la iglesia, encuentro un particular modo de hablar. Todos dicen, quiero servir al Señor. Y es que el servicio al Señor es bueno, ¿verdad? Creo que no hay ninguno de acá que no quisiera servir al Señor. Pero para servir al Señor tenemos que tener un llamado, ¿no? Es decir, Dios es el que nos llama al servicio. Yo siempre les digo a las personas, ¿para qué quieren servir? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Muchos me dicen, no, es que yo quiero ser adorador. Y le digo, bueno, ¿y por qué quieres adorar? No, porque me gusta estar ahí, viste, cantar. Y yo a veces le pregunto, ¿tú quieres adorar a Dios o exhibirte cantando? Y esa es una confrontación. Porque si yo lo hago para adorar a Dios, no necesito un escenario, ¿verdad? Y si estoy en un escenario, no es para exhibirme yo, sino para dar gloria a Dios. ¿Sí? Igual para cualquier otro ministerio. Dicen, no, yo quiero ser evangelista. Bueno, evangeliza a tus papás. Ah, no, yo quiero una tribuna, viste, que vengan 200,000 personas y predicarles. Y no funciona así. Y ahora vamos a hablar de tres cosas nada más, que Dios hace en nuestras vidas y que son señales de que somos llamados. ¿Sí? Y Dios nos va a marcar los puntos, como cualquier siervo de Dios, que se considera siervo de Dios, o con el cual ustedes puedan hablar, les va a decir, sí, Dios me dio estos 3 puntos. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Dónde servir? ¿Qué decir? ¿Y cuándo decir? A veces pensamos que hacer las cosas es hacerlas ya. A veces que decimos, pero yo quiero servir allá. Y a veces queremos decir lo que se nos ocurre a nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hace el año más o menos 532 antes de Cristo, un profeta es llamado. Él se llama Ezequiel. El profeta Ezequiel es llamado al servicio de Dios, con unas características muy peculiares. Él está en el río y los llama a servir el Señor, ¿no? Pero él está en cautiverio y los llama a servir. Ahora, lo interesante es que cuando lo llama a servir, uno diría, ¿no hay profeta en Israel? Sí hay profeta en Israel. Está Daniel, que está trabajando en palacio y es profeta de Dios. ¿Sí? Pero cuando nos llama a nosotros, cuando te llame a ti, cuando me llamó a mí, cuando seguro va a llamar a muchos de ustedes, Dios tiene un trabajo específico para cada uno de nosotros. Amén. Yo no puedo ser imitador de Carlos Anacondia. Es más, es el más guapo que yo, creo, ¿no? ¿Sí? O de Freyson. O de repente de Billy Graham como maestro. No, cada uno es llamado específicamente para una labor determinada. Porque la mies es mucha, dice el Señor. Y en la mies hay diferentes tipos de fruto, ¿verdad? Amén. Hay el que tiene trigo, el que tiene maíz, el que tiene papas, el que tiene calabazas, el que tiene chauchas, lechugas, tomates. Y cada uno de esos sembríos tiene un tratamiento especial. Esa es la mies. A veces cuando decimos la mies pensamos en el trigo nada más. No. Cuando Dios habla que la mies es mucha, es que lo que está sembrado es mucho y de diferente variedad. Y cada uno de esos productos, cada uno tiene que ser cosechado de diferente manera. Fíjense, el trigo para ser cosechado es cortado y después tiene que ser venteado para que caiga el grano. El tomate no podés cosechar de esa manera. Tienes que ir con cuidado, sacar el fruto y ponerlo en un cesto y que no se golpee, para que no se pudra. ¿Verdad? La papa tiene que ser tirada, sacada
y puesta en costales. Entonces, cada producto es diferente. Y es por eso que Dios necesita a cada hijo de Dios de diferente manera, a cada siervo de Dios de diferente manera. Ahora, cuando lo llama Ezequiel es porque Dios quiere tratar con los israelitas deportados, avisarle a los judíos que se acercan a Judá y Jerusalén, para darles aliento, pero también para mostrarles lo que están haciendo mal. ¿Sí? Y este va a ser el hombre que va a ser instrumento de Dios para eso. Para dar a conocer la misericordia de Dios a su pueblo. A esos judíos que están en Babilonia. ¿Sí? Ahora, también le dice a Ezequiel las dificultades que va a atravesar. Les va a decir, son sordos, son necios. Y vamos a ver cuando los llama a Ezequiel. ¿Qué les parece si vamos al libro de Ezequiel capítulo 2? Versículo 3. Dice así en adelante. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no les tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y morarás con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y quiero que note algo que dice acá en el versículo 7. Les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Amén. Tú no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Continúa con que el Señor le da a comer un rollo de la palabra de Dios. Y él lo engulle. Dice que era dulce, pero después tuvo un sabor amargo. ¿Sí? Ahora, cuando uno sirve al Señor, cuando uno trabaja en las cosas del Señor, es evidente de que nosotros vamos a tener el miedo, el temor de decir lo que tenemos que decir. Es evidente que nos va a costar hablar al otro. ¿Por qué nos costará hablar al otro? Porque somos parte de esta sociedad, ¿verdad? Él conocía al pueblo que estaba con él. Él era parte de ellos, no es que vino de lejos. No es como que yo vine de Perú acá a Argentina, entonces a mí nadie me conocía. Entonces yo puedo decirles otro tipo de mensaje, ¿verdad? No me pueden señalar. Pero a Ezequiel sí lo podían señalar. Él conocía a este pueblo. Ahora, vamos a ver las cosas que les dije. Dios primero te va a decir dónde servir. Para esto vamos a ir al versículo, gracias. Para esto vamos a ir al capítulo 3, versículo 12 al 15. Capítulo 3, versículo 12 al 15. Dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban, ¿sí?, la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de mí. Me levantó pues el espíritu y me tomó,
y fue en amargura, en indignación mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río de Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Es tremendo. Cuando el Señor nos llama, nos va a mostrar un lugar. Y aparentemente nunca nos gusta dónde vamos a estar. ¿Sí? Si usted se da cuenta en la historia de la Biblia, cuando Dios nos llama, siempre nos va a sacar de nuestra comodidad. ¿Sí? A Moisés lo sacó de palacio. ¿Sí? A José lo sacó del lado de su padre. ¿O no? Sí. ¿Noé? ¿Abraham? ¿Jacob? Todos. ¿Pablo? Siempre Dios te va a sacar de tu comodidad. Ay, no, yo sigo aquí en La Plata porque mi papá es pastor, entonces estoy cómodo en La Plata. Aparte ya tengo media congregación. No. Déjeme decirle que los ministerios no se heredan. Amén. Los ministerios no se heredan. Tú ya eres un levita. ¿Sí? Y los levitas eran por descendencia. Tú eres levita por descendencia de Jesucristo ahora. Pero tu puesto de trabajo te lo asigna Dios. Ahí viene la diferencia. Ahora Ezequiel es llevado. Es transportado de donde estaba él a donde tenía que servir. Tel Aviv. Es más o menos cuando Felipe es transportado donde el etíope, dice, ¿no? Dice la palabra en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, capítulo 8. Por ahí lo van a encontrar, capítulo 8, 39, 40, por ahí lo pueden encontrar. Cuando dice que es arrebatado Felipe y es llevado a la presencia del eunuco que estaba yendo en su carreta. Y parece que flotaba, ¿verdad? Flotaba Felipe porque el otro iba en su carreta y el otro le dice, lee lo que estás, ¿entiendes lo que está leyendo? ¿Cómo le podía hablar si él no estaba encima de la carreta? Me parece que miraba por la ventana, ¿no? ¿Estás entendiendo? Y frena el caballo y dice, no, a ver, explícame, no entiendo, ¿verdad? Algo así. O sea, Dios hace maravillas, ¿verdad? Ahora, cuando Dios te llama, mi amado, y te va a llevar a un lugar, primero tienes que pasar por la presencia de Dios. ¿Cómo? Lo ves en Ezequiel. El que miraba la presencia de Dios. Miraba a los ángeles cantando. Los seres espirituales obrando a su favor. Esto se trata de cosa espiritual, no se trata de cosa material. Siempre va a haber una manifestación de Dios. Yo me acuerdo que cuando vinimos acá, después de haber pasado este proceso de Dios con mi esposa y mis hijos, la misma congregación nos dijo, pueden ir. Nosotros ya no tenemos más que darles a ustedes. Es tiempo de que partan. Y así vinimos a Argentina. Un proceso, un tiempo, 7 días que Ezequiel no habló. Eran como los 7 días de purificación de los sumos sacerdotes ante el tabernáculo, antes de servir. Los 7 días de purificación, eso lo van a encontrar en el libro de Levíticos. ¿Sí? Ahora, es interesante todo esto. Ezequiel ve con dolor y con amargura. Después de haber comido el rollo, Ezequiel, ¿qué es el rollo? La palabra de Dios. Después de haber leído eso, después de haber aprendido la palabra, de haber digerido la palabra de Dios, él ya no ve con los mismos ojos al pueblo. ¿Sí? Dice que lo ve con dolor y con amargura.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios primero lo ha transformado a él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios primero te tiene que purificar a ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma tu vida. Y si tú no eres transformado primero, ¿cómo pretendes que el otro se transforme? Por eso es que los mensajeros de la palabra de Dios, los que servimos a Dios, no podemos ser copartícipes del pecado. No, ya va a cambiar. No, no va a cambiar. Dile que cambie. Ya se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta si no hay un hombre de Dios que se los diga. Eso es lo que sucede en la sociedad de hoy en día. Nosotros, los siervos de Dios, estamos corrompiendo a la iglesia, les vuelvo a decir. Y pido perdón a Dios por eso. Porque nos hemos vuelto copartícipes del pecado del pueblo. Hoy en día veo modas, ¿no? Y ustedes saben, me voy a adelantar un poco a lo que decir. Pero hoy en día, en mis 40 años de creyente, he podido ver modas, ¿no? Que la prosperidad, una ola de la prosperidad, después que arrojar el saco y se caían todos, soplar y todos se caían. Ahora hay la moda de los profetas, hasta manto les ponen y dicen que están en la gracia. ¿Cómo eso no es en la ley? Las modas. Pero yo no he visto a ningún profeta hoy en día que llame al arrepentimiento a los siervos. Antes bien los felicitan. Pastor, está yendo bien. Y cuando yo sí conozco que ese pastor no está haciendo bien las cosas. ¿Qué tipo de profetas estamos levantando hoy en día en el pueblo de Dios? Tipos contemplativos. Tipos que no hacen lo que dice acá. Ve y diles, habla lo que yo te digo, no lo que tú quieras decir. No seas de corazón rebelde. Si ellos no te escuchan, no te importa. Pero cuando uno no habla, déjeme decirle ahí al que me está mirando ahora, hermano, usted que está ahí, me está viendo a través de la cámara, usted que es un siervo de Dios, déjeme decirle que si usted no le dice al pueblo sus errores, usted va a cargar la sangre de ellos sobre su cabeza. Quiero servir. ¿Para qué quiere servir? Para jactarse, para envanecerse, para decir yo soy el pastor, gloria a Dios, aleluya, el arzobispo. Yo soy el casi ángel, arcángel. ¿Para eso quiere usted servir al Señor? ¿O usted quiere servir al Señor para hacer su voluntad y decir lo que Dios te ha dicho que digas? Ese es el problema con la iglesia. Ese es el problema. Ahora cuando vemos la palabra, encontramos que no va a haber transformación. Él conocía la condición espiritual delicada de esa gente. ¿Ok? En su indiferencia, en su sensibilidad a Dios y el estado del alma de cada una de las personas. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como pastores, como siervos, como evangelistas, como maestros? Porque cuando viene un alumno y te habla, tú como maestro sabes cómo está su corazón, ¿o no? Acá yo tengo maestros de la palabra, maestros que enseñan. ¿Sí o no? Amén. Cuando viene y te cuenta su problema, es así. Pero a veces nosotros decimos, no, si le digo esto se me va a ofender. ¿Qué se ofende, hermano? Que se ofenda, no hay problema. Porque no se va a ofender contigo, se ofende con el Señor. Amén. Y el día de mañana cuando el otro le diga, ay Señor, yo no sabía, pero yo te di un maestro, te enseñó. Te lo dijo Octavia, te lo dijo Josué, te lo dijo Joel, te lo dijo Jonathan, te lo dijo el pastor Valdivia, te lo dijo fulano, sutano. Y tú no quisiste escuchar. Pero si tú callas, ¿cómo se va a corregir esa persona? ¿Cómo se corregirá esa persona? Por eso es que el Señor en 2 Corintios 4, 6 al 11 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es que Él resplandeció en nuestros corazones para iluminar del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué nos está queriendo decir? Servir a Dios es morir todos los días para que Cristo vive en nuestras vidas. Sin muerte no hay vida. ¿Quieres servir al Señor? Tienes que morir. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Tienes que morir. Hay que tener en cuenta que sin muerte no hay vida. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo. Porque cuando tú manejas tu yo, te lleva a confusión, a error y a engaño. Pero cuando dejas que tu yo sea manejado con Cristo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y en Él no hay engaño, mis amados. Dios llamó a cada uno de diferente manera. A cada uno le dio a conocer de diferente forma, aún a las mujeres. De una manera Marta, de una manera María, de otra María Magdalena. Y ellas comprendieron también su misión y sirvieron al Señor. Rahab, Débora, Ruth, Esther, mujeres que también fueron llamadas de diferentes maneras, unas enviudando, otras siendo reinas del rey, todo para los propósitos de Dios. Entonces creo que en estos días cuesta asumirlo. Estamos más que acostumbrados a jugar el papel, mis amados, de señores, príncipes de Dios, hijos de Dios, y acostumbrados a que Dios nos sirva. Déjeme decirle que no estamos para servirnos de Dios, sino para servirle a Dios. Amén. Esa es nuestra función. No, yo estoy bajo la gracia, aleluya. Y peca, y peca, y peca, total. Dios me perdona. ¿Quién te dijo? ¿Quién es ese diablo que te está ministrando? Porque déjeme decirle que si tu pastor o si tu líder no te hace ver tus errores, estás en el lugar equivocado. No estás en un buen lugar. Huye de ese lugar. Busca un lugar donde el Señor te muestre tus errores, te haga ver tus falencias y transforme tu vida a una nueva persona, a una nueva criatura en Cristo Jesús. Si no, huye. Dios nos llama primero a una confrontación personal, para solo así poder hablar al pueblo, mis amados. Recuerden eso. A mí me preguntaron, pastor, ¿y por qué hay iglesias así, asá, de diferentes características? Yo siempre les digo, fíjense el espíritu del líder. Hay iglesias donde el pastor es divorciado, la copastora es divorciado. Hay pastores que han estado en la cárcel y está lleno de presos. Hay unidades de espíritu. Se maneja espíritus. Tenemos que entender eso. En las iglesias hay manifestación espiritual y lo espiritual atrae lo espiritual. Hay temas en iglesias que no se hablan. ¿Por qué no se hablan de ciertos pecados en algunas iglesias? Porque ese pecado está infestado ahí. Y como está infestado ahí no van a sacar eso.
Porque los primeros que vamos a ser juzgados somos nosotros. ¿Se imaginan? Eso es así. Unidad de espíritu. Ojo con eso. Tengamos cuidado con eso. Ahora, vamos a ver. Dios te dice cuál debe ser tu mensaje para el pueblo. 2. Versículo 3, 16 al 21. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Quién es el que da la palabra? El Señor. Yo sé que con esto gano enemigos. De hecho, hablar de estas cosas a mí me trae controversia. Entonces, cuando tú tienes que hablar lo que Dios te dice. No lo que tú quieres. Es que yo sentí. No. Tú no sientes. Tú transmites un mensaje dado por Dios. Yo no puedo sentir y decir, ay, ¿cómo le digo esto blandito a mis hermanos? A ver, no, le digo, no, sirve nomás, total. No, yo tengo que decirte lo que te va a pasar. Yo no te puedo engañar, no te puedo decir, servir al Señor es lo más light que hay. Es lo más fashion. No es ni fashion ni light. Es duro. Amén. Porque uno mismo confronta su propio yo. Porque uno mismo está siendo juzgado por Dios. Yo cada vez que ministro la palabra, estoy cargando sobre mí afrenta, porque yo estoy conociendo lo que les estoy diciendo, y si yo cometo cosas diferentes a lo que les estoy diciendo, más es mi castigo que a ustedes que no lo conocen. Así dice la palabra de Dios. Mayor cantidad de azotes recibirá aquel que conociendo la palabra hiciese algo malo, que aquel que sin conocerlo lo hiciere. Ahora, Dios te va marcando cómo realizar su obra. Uno de los grandes errores que se cometen en la obra de Dios es que queremos ya, ahora, sí, Señor, sí, manda, ya está, dame paciencia, dame esto, dame aquello. Dios no actúa así. Dios tiene un proceso en tu vida. Ezequiel no dio muchos mensajes. Ezequiel se quedó en la ciudad, en una casa, atado. Y solo salía de esa casa para hablar. 6 años estuvo así. Solo salía y cuando el pueblo lo miraba decía, uy, se viene la gorda. ¿Qué nos tendrá que decir ahora Ezequiel? ¿Nos damos cuenta? Es un proceso, es una forma. Y ahora déjeme decirle que cuando Dios te marca para su obra, cada uno de nosotros tenemos una marca diferente. Llevamos el mismo apellido, pero cada uno es diferente. ¿No se dan cuenta los papás? Yo tengo 4 hijos, siempre digo. Iguales, pero diferentes. Uno tiene barba, el otro chivita, el otro no tiene bigote, el otro pelo largo, el otro pelo más corto. Todos son mis hijos. Pero cada uno diferente. A uno le gusta tocar una cosa, al otro le gusta tocar la otra. A uno le gusta pintar, al otro guitarrear, al otro qué sé yo. Levantar paredes, cada uno diferente. Así actúa Dios. Dios nos muestra en la propia creación, en nuestra forma, en nuestra misma naturaleza, cómo actúa Él. Él no va a actuar diferente. Amados, el Señor muchas veces no lo podemos entender porque le hemos puesto parámetros. Le hemos puesto formas. Le hemos puesto moldes.
escúcheme usted. Si usted me pone a mí parámetros, formas y moldes y yo los rompo, imagínese Dios. Si el hombre a veces, pero ¿cómo pudo haber hecho él eso? ¿Nunca han escuchado eso? ¿Cómo pudo? Pero si él era un siervo de Dios. Si ese hombre al cual tú tanto santificabas y estaba en un molde, un parámetro, y pudo romperlo, ¿usted cree que Dios podrá tener parámetros y formas de hacer? Dios llamó a Moisés, mis amados, de formas diferentes. En mis años de creyente, mis amados, he visto y estoy cansado de ver copias de ministerios que creyendo que si le resulta a Juanita, le resulta a Pepita. Si ella hace células, yo también hago células. ¿Que va a funcionar? Va a funcionar porque es un plan de Dios, pero no es para ti. Porque él obtuvo fama haciendo células, tú tienes la misma fama. Unos han sido para ser modelos y ejemplos. Puede ser. Para ser más vistos, también. No es lo mismo un profeta Ezequiel, un Jeremías, un Daniel, que un Amos, que un Abdías. No es lo mismo. Pero ambos cumplieron sus funciones. No pretendamos la fama y el copie de ministerio porque le funcionó al otro. Amados, seamos hijos personales de Dios. Dios no quiere clones. Dios quiere hijos personalizados, libres, independientes, pero que hagan su voluntad. Amén. Fíjense, solamente en los hechos, Dios llamó a Moisés por una zarza, a Gedeón con un ángel, a Samuel mientras dormía, a él lo llamó de chico, como a José a través de los sueños, a Pablo lo tiró del caballo y a Pedro le hizo tirar las redes. Todos sirvieron, pero de maneras diferentes. Pero tienen algo en común. Claro que sí. Tanto el de la zarza como el que tiró las redes hicieron la voluntad de Dios. Ninguno fue llamado igual. Ni ninguno fue llamado para servir en el mismo lugar del otro. Ni tampoco para decir lo mismo. Unos predicaron reconciliación. Otros predicaron castigo. Unos predicaron amor y otros predicaron juicio. Unos salvación y liberación. Y otros predicaron que iba a venir esclavitud y deportación. No todos somos iguales. Ahora le toca a usted definir cuál es su ministerio. ¿Para qué quiere servir? ¿Dónde quiere servir? Pero ¿sabe qué? ¿Para qué quiere servir? No le interesa a Dios. ¿Cómo servirle a usted? No le interesa a Dios. ¿Para qué quiere servirle? Tampoco. ¿Quiere un consejo? Póngase en las manos de Dios. Haga como ese Saulo. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, yo quiero servirte. Quiero abrirte mi corazón. Pero por sobre todas las cosas quiero hacer tu voluntad. Así como Saulo. Señor, yo perseguía a tu pueblo. Yo estaba equivocado.
Muéstrame qué quieres tú que yo haga. Deje que en la intimidad Dios le muestre cuál es tu camino. No hay otra forma, mis amados. No le ponga condiciones a Dios. Solo Él sabe dónde, cómo y qué decir. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, yo sé que esta palabra aún a mí me sigue tocando, Padre Santo. Pero sé también, Señor, que es tu voluntad. Y sé también que si a mí primero no me toca, Señor, no puedo darle, Señor, la palabra. Señor, que no erremos el camino que nos mostraste hace 30 años, Señor. Que sigamos cumpliendo nuestro ministerio de dar la palabra tal como es, Señor. A mis amados que están sirviendo, Señor, encausa sus caminos si es que se han apartado de Él. Y aquellos que están sufriendo en el camino y en el avatar de su ministerio, fortalécelos para que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. A aquellos que quieren empezar su ministerio contigo, Padre amado, que primero busquen de ti, Padre Santo. Tengo un encuentro personal con ellos. Mata su yo, mata su ego, Señor, para que solamente aflores tú en sus corazones. Para que tu pueblo sea restaurado y sanado. Para que no sigamos viendo una iglesia que es avergonzada día a día. Padre amado, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, a nosotros primeramente como siervos, porque te hemos fallado muchas veces, callando nuestros labios, poniendo nuestras palabras y no lo que tú nos dices que digamos. Dios mío, ayúdanos. Tu palabra no solamente es para que esté en el mundo, Señor, sino también para tu pueblo. Porque seguimos pensando, Señor, que tu palabra es para el mundano, para el que no te conoce. No, Señor, es también para tu pueblo y tú lo sabes. Y muchas veces preferimos decirle al mundo que se arrepienta y jamás le decimos a tu pueblo que lo haga. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, una vez más. Bendigo a tu pueblo, Señor. Aquel pueblo que está tomando conciencia ahora y que está abriendo su corazón ante lo que estamos predicando, Señor, que es tu palabra, Padre Santo. Llénanos de convicción de pecado y de transformación de persona. Gracias, Dios mío, te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los amamos, los esperamos la semana que viene aquí en su iglesia ministerial, Casa de David. Bendiciones.